Dios. Amén, hermanos. Amén. Gracias a Él. Amén. Hermano Abel, hermana Betty, bendiciones. Hermano Jesús, hermana Cande, hermana Nedina, hermano. Dios me les bendiga a todos mis amados hermanos. Los cubro con la sangre de Cristo a cada familia que esté en línea en el nombre de Jesucristo. Oh, yeah. Amén, igualmente. No, thank you, gracias. Amén, gloria a Dios. Pues vamos a comenzar, amén. Vamos a abrir en oración, amén. Le vamos a pedir al hermano Jesús que si pudiera, por favor, llevarnos en oración para comenzar. Amen. Thank you, Jesus, for my brother Jesus. Thank you, Jesus. Señor, te damos gracias para que va a enseñar poco así con nosotros también. Sí. Acuérdese, hermano, que la oración es solo comunicación con nuestro Padre Dios. En lo más simple, hermano, hasta en lo más simple darle gracias, no importa, hermano, importa para Él, a Él sí le importa. Para que Dios nos ayude a entender su palabra hoy, hermano, es todo. Señor, te damos gracias por este día que nos has permitido. Sí, Señor. Por escuchar tu palabra aquí, todos reunidos, todos los hermanos. Sí, Padre. Y te damos gracias porque nos diste el día, la vida este día a todos mis hermanos, a todos mis hijos. Sí, Señor. Y a todos los hijos de mis hermanos, hermanas y todos. Sí, Padre. Gracias. Y que Dios nos guarde y que nos siga prestando la vida para juntarnos a adorar aquí, en esta casa. Y que Dios nos guarde a toda la familia, a nuestras familias. Le pedimos con gran corazón, Señor, te damos gracias este día que nos diste licencia de reunirnos aquí, Señor, para escuchar tus palabras. Amén. Amén, hermano, eso es todo. Así es como hablamos con Dios. Usted así habla con Dios, hermano, y eso no es elocuencia, no son las palabras, es el corazón, es hablar con Él, hermano, es todo, con esa sencillez. Amén. Gracias, mi hermano. Pues vamos a continuar, ¿verdad? Vamos a leer el capítulo 19, ¿verdad? Sí. Amén. Amén, hermanos. Amén. Vamos a leer el capítulo 19, son 41 versículos. Vamos a leer 6 versículos cada uno, ¿ok? Y una persona va a leer 5, pero está bien. Ok, vamos a comenzar, ¿verdad? Con nuestros hermanos en Tehachapi. Amén. Vamos a comenzar con el hermano Jesús, que él va a leer los primeros 6 versículos. Y luego la hermana Cande, luego la hermana Nedina, luego el hermano Williams, luego los hermanos, hermana Abel, hermana Betty, y luego el último yo. Luego el 2, el 3, el 4 y el 5. Sí, el 6, no me recuerdo. Te damos gracias, Señor, porque me diste la licencia de leer esto. Sí, Padre. Versículo, Señor. Amén. Aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a cientos de discípulos, ciertos superiores, vino a Éfeso hallando a ciertos discípulos y les dijo: ¿Recibisteis Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con
diciendo al pueblo que creyeron en que aquel que vendría después de él, esto es Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, y habiéndolos impuesto para Pablo las manos, vino sobre ellos, y el Espíritu Santo hablaban en lenguas y profetizaban. Hasta ahí. Amén. Amén. Gracias, hermano. Lo hizo muy bien. Ahora nuestra hermana Cande. Amén. Gracias. Yo del 7 al 12. Del 7 al 12, la palabra de Dios dice así: eran por todos unos de 12 hombres, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con de nuevo, por espacio de 3 meses, discutiendo y presuramiento acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantares de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos se salían. Hasta allí, ¿verdad? Sí, hasta ahí, ¿verdad, hermana? Sí, hermana, hasta ahí. Ok. 12. El 3. La palabra del Señor dice así: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, en el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor de todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían
confesando y dando cuenta de sus hechos. Amén. Hermano William. Ok. ¿El 18 hasta dónde? Del 19. ¿O el 19 hasta dónde? 24. Ok. Así sea en el nombre de Jesús. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo, Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hasta el 24, ¿verdad? Sí. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Amén. Amén. Ahora nuestros hermanos. Te voy a leer del 25 al 30. Amén. Y la palabra de Dios dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, ¿sabes qué? De este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oíd que es Pablo, no solamente en Efeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchos gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien veneramos. Toda Asia y el mundo entero, cuando vieron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron, diciendo: grande es Diana de los Efesios, y al cual se llenó de confusión, y aún se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. Amén. Amén. Okay. El 31 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice: 31. También algunos de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recados, rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido.
silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. Amén. Amén. La palabra del Señor continúa diciendo: porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrilegio, blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por lo cual podamos dar razón de ese concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Amén, hermanos. Wow. Bastante cosas hay aquí, ¿verdad? Miren, en un capítulo nada más. Amén. Wow, qué tremendo. A ver, hermanos, no sé si alguien quiere comentar, ¿verdad?, sobre de lo que trata este capítulo. Algo que entendieron. Pues se trata del alboroto que está ahorita. ¿Y ve? Por eso yo tengo ese versículo, el 33, lo tengo ahí subrayado y lo tengo en color, porque ya, vamos a hablar de eso. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Cómo concordó pues el capítulo con lo que está pasando. Y en Los Ángeles, en Texas, en Nueva York, Yeah. Pero no es Tehachapi. no, Que sea en las ciudades grandes, pero no es Tehachapi. Aquí somos poquitos. hasta en otros, ¿verdad? Pero se trata de los comercios, hermana. En Corea, entonces. Ok. Hermanos, vamos a ver quién quiere, vamos a empezar, ¿verdad?, desde el principio, ¿verdad? A ver quién quiere un comentario. A ver, vamos a darle la palabra a nuestros hermanos en Tehachapi primero. Ok. Y si no tienen comentarios, no está bien, hermanos, solamente los demás compartimos y ustedes aprendan. No tienen que compartir siempre, ¿ok? Es bueno también aprender, amén. Amén. O sea que no quiero que se sientan presionados en ninguna forma. Yo estoy leyendo. Estoy leyendo porque no les... Ok. Hermanos, acá nuestros hermanos, hermano Abel, hermana Betty, ¿quieren comentar algo? Amén, hermana. Sí, amén. Voy a comentar sobre el versículo 2 y 3. Amén. Dice, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste? Es una pregunta. Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Aquí yo me concuerdo a mi sobrino, lo que hablé con mi sobrina, hermano. Sí, ella se está basando a lo que le están diciendo, lo que le está diciendo no sé quién será pastor o quién será su idea de ella. No lo conozco, no la conozco. Pero me recuerda estas palabras. Entonces yo le di las citas ¿se acuerdan de Gálatas y Efesios? Que lo leyera, el capítulo 2 y 3 de Gálatas. Sí, amén. Entonces ella le está leyendo la palabra de Dios, me da muchas citas del Antiguo Testamento.
el Espíritu Santo, acuérdense que es la dinamita, ¿ok? Es la dinamita en que todo creyente necesita, hermanos. Amén. Amén. Es cuando el Espíritu Santo, cuando Jesús fue bautizado por Juan, ¿verdad? Dice que el Espíritu Santo descendió sobre él y permaneció. Amén. Permaneció sobre él. No, desde ese momento en adelante, hermanos, el Espíritu Santo ya permaneció en él, y ese era símbolo de que ahora el Espíritu Santo iba a permanecer ya en nosotros. Ya no iba a ser como el Antiguo Testamento, cuando venía el Espíritu Santo sobre una persona y luego después ya lo dejaba, ¿ok? Sino que ahora el Espíritu Santo ya se iba a quedar en el creyente permanentemente. Amén. Y eso es lo que... Un comentario, hermana. Sí. Pero, por ejemplo, no sé si es primero o 2 Corintios 2:17, donde yo le estaba diciendo a esta niña que la palabra no se puede entender carnalmente. No tiene. ¿Sí me entiende, verdad? Sí, es que, hermana, es que, mire, para poder entender la palabra hay que nacer de nuevo, primeramente. Un nacimiento. Tiene que haber el nuevo nacimiento, hay que nacer del Espíritu, ¿ok? Porque la mente carnal no entiende las cosas espirituales, son locura. ¿Ok? Entonces, si esta persona, cualquier persona, no ha nacido de nuevo del Espíritu, no puede entender las cosas espirituales. ¿Ok? Tiene que haber un arrepentimiento y un nacimiento en el Espíritu para poder nosotros empezar a entender y a anhelar las cosas de Dios. Si no, no van a poder. Sí, me refiero en el capítulo, ¿cuál es el versículo, hermana? Que dice pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son oscuras y no nos puede entender. Exacto. ¿Es 2 qué? 1 Corintios 2 o 2 Corintios 2? Tiene que ser segunda, porque 1 Corintios no tiene 17, no tiene 2:17, eso tendría que ser la segunda de Corintios. Déjame ver, 2 Corintios 2, así. No, dice, pues no somos como muchos, dice el 17. Ese no es, hermana. Ok. Pero mire, fíjese lo que dice el 3. El 3:6 de 2 de Corintios 3:6, fíjese lo que dice. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un ¿qué? 3:6. Léalo, hermana. A ver, 3:6. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Amén. Sí, amén. Va en ese rumbo también, ¿verdad? De lo que estamos hablando, ¿verdad? Sí. Entonces, pero sí, hermana, mire, hermana, las sectas, hermanos, o que vamos a decir a un católico, porque ¿Cómo? Primera Corintios 2:14. Ok, 1 Corintios 2:14. Entonces déjeme terminar el pensamiento que iba a decir. Las sectas, vamos a decir, las sectas de los católicos, porque la católica es una secta, ¿ok? No es una iglesia, eso no es una iglesia, es una secta satánica, ¿ok? Los mormones es una secta, los testigos de Jehová es una secta, ¿ok? Entonces, las sectas, hermanos, no pueden ellos entender la palabra de Dios porque no han nacido de nuevo, porque niegan la deidad de Jesucristo primeramente, ¿ok? Porque ellos, aunque tienen la Biblia, ¿ok? Ellos tuercen las escrituras, ¿ok? Y no toman la palabra de Dios como es, hermanos. Entonces ellos no pueden entender
3 veces a la semana, fíjese. Hasta que un día el Espíritu Santo me tocó y yo entendí que era pecador y que necesitaba arrepentirme y reconocí el amor de Dios, entendí su amor por mí, que Él dio su vida, que Jesucristo derramó su vida, su sangre, murió en la cruz, que yo debí de haber sido clavada en esa cruz, pero Él tomó mi lugar. Y cuando yo entendí eso, yo me quebranté, yo duré 2 días quebrantada llorando, que yo no podía parar de llorar. Porque yo decía, ¿cómo es posible que este Dios me haya amado a mí tanto? ¿Cómo es posible que Él se haya echado la culpa de toda la maldad, de todo lo que yo he hecho? ¿Sí? Entonces, hermanos, yo nací de nuevo y mi vida fue radicalmente transformada. Y entonces, ¿qué pasa? Yo pude entender la palabra de Dios. La Biblia cobró vida de tal manera que yo tenía un hambre de leer la Biblia, una hambre de Dios, una hambre de todo lo que fuera de Dios. Y ustedes se pueden identificar conmigo porque ustedes han nacido de nuevo, ¿sí? Pero las sectas, las personas que no han nacido de nuevo no pueden entender. ¿Por qué? Porque dice que son locura. Entonces es 1 Corintios 2:14. Amén. Amén. Hermanos, ¿están ahí? ¿Hermanos, están aquí? Sí, yo estoy aquí escuchando. Está bien. ¿Pueden leerlo? Sí, hermana, voy a leer del 4 al 7. ¿De qué, hermano? Estamos en Hechos. Le pedía que si podía leer el 2:14, hermano. No lo tengo yo en esa. ¿La hermana Betty lo tendrá? Yo lo tengo, sí. Léalo, hermana. 2:14. Sí, amén. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Sí, en cambio, ¿el 15? En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahí está. Amén. Tenemos la mente de Cristo. Hermana Cande, usted ya no diga que es un burrito, hermano. Usted no diga nada de eso. Fíjese lo que dice el Señor. Dice el Tenemos la mente Señor, de Cristo. mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Usted diga, hermana, porque sus palabras tienen vida. Usted diga, yo tengo la mente de Cristo. La mente de Cristo. Amén, hermano Jesús, usted dígalo también, yo tengo la mente de Cristo. Tengo la mente de Cristo. Amén. Así se habla. Gracias, hermana Betty. Gracias, hermana, por compartir eso. Y nuestra hermana Abel, ahora sí, si quiere compartir, amén. Ok, hermana, aquí en la lectura, lo que yo estoy mirando, donde dice, dijo Pablo a Juan. Pablo está hablando de Juan. Sí. Y le está diciendo que, confirmando de que el bautismo que hacía Juan Sí. era para arrepentimiento nada más, para que creyeran en el Cristo. Amén. ¿Sí? Amén. Cuando vieron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ajá. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablando en lenguas y profetizando. Ya, a ver. Amén, hermanos. Y eran ¿Y qué? Sí, hermano, diga. unos 12 hombres Amén. con los que estaba hablando y empezaron a hablar en lenguas, otros a profetizar. Sí. Quiere decir que en ese momento fueron bautizados con el Espíritu Santo. Amén, amén. Amén, gloria a Dios. Se fijan, hermanos, eso es, hermanos. Cuando ellos creyeron, se fijan, creen en el Señor Jesús y son bautizados, ¿verdad? En el nombre del Señor Jesús. Inmediatamente Pablo no espera más, hermanos. Pablo les impone las manos y viene sobre ellos el Espíritu de Dios. Y dice que hablaban en lenguas y profetizaban, hacían las dos cosas.
hermanos, y eran 12 hombres. Y no dice que unos hablaban y otros profetizaban. No, aquí dice y hablaban. Está hablando de todos. Hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Y qué dice Pablo en una parte de la palabra? Dice que él quisiera que todos profetizaran, hermanos. Él dice eso, fíjese. Sí. Entonces, hermanos, no es solo para algunos. Es para todo el que cree, hermanos. El Señor quiere derramar de sus dones sobre cada uno de nosotros. Porque imagínense, hermano, el Espíritu Santo derramado en nuestras vidas. Y usted donde quiera que vaya, el Espíritu de Dios le toma y el Señor dice, tengo palabra para esa persona que va y dale palabra. Yo le quiero hablar. Y usted, el Espíritu Santo viene sobre usted. ¿Y qué pasa, hermanos? Usted va y profetiza y da palabra a esa persona. Amén. Esto es a lo que el Señor se refiere, hermanos, que en los últimos días el Espíritu Santo dice, derramaría de mi Espíritu sobre toda carne, hermanos. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Amén. Hermanos, nosotros debemos de caminar en los dones del Espíritu Santo, cada uno de nosotros, hermanos. Es para todos, para todo el que cree. Amén. Amén. Gloria a Dios, amén. Y si no la creemos, agárrate, diablo, porque hermanos, amén, hermano. Miren, hermanos, así como el diablo anda haciendo desastre en las calles, hermano. Hermano, imagínese un pueblo revestido del Espíritu Santo, tocando a personas en las calles, los enfermos sanando, los endemoniados siendo libres, hermanos. Y el evangelio siendo predicado y la gente convirtiéndose al Señor, los brujos dejando la brujería, hermanos. Imagínense, hermano, esta es la iglesia a la que el Señor llamó, por eso Jesucristo murió, hermanos. Amén. Amén. Gloria a Dios, amén. A ver, hermano, gracias, hermano Abel, amén. Gracias, hermana Betty. A ver, ¿alguien más quiere compartir? Yo sí quiero compartir esto en el momento presente que estamos. Pues yo miro en esto la simpleza del relato para mí. Yo solo quiero compartir la simpleza que yo miro del relato que estaba Pablo en Corintios, ¿verdad? Y él, recorriendo las regiones superiores, pues vino a Efesos, ¿verdad? Entonces él viene a Efesos, haz de cuenta como un invitado, pues decir que venga Todd White o John Ramirez, venga a tu iglesia local, ¿no? Entonces la iglesia local, generalizo, no estoy diciendo nada, en la iglesia, en general la iglesia común está llena de religión, ¿sí? De un espíritu de religiosidad. Entonces di que él llega a este lugar, a este local, y empieza a impartir la palabra. Entonces él dice, ¿has recibido al Espíritu Santo? Y ellos se quedan atónicos como, no, ni siquiera sabemos quién es que hay Espíritu, ni siquiera sabemos que hay Santo, ¿no? So él les dijo, ¿cómo fueron bautizados? O sea, ellos básicamente le dijeron, nosotros solo sabemos si hemos sido bautizados en el bautismo de Juan el Bautista, ¿verdad? Porque Juan el Bautista vino a preparar el camino, ¿verdad? Es lo que él vino a preparar esos corazones. Entonces Pablo pone manos a la obra y dice, ok, pum, no están haciendo esto aquí, no, mira, así está la cosa. Pum, 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 los bautiza, los mete debajo del agua, vuelven a nacer de nuevo, imparte sus manos y el espíritu de ellos cae como fuego en lenguas, empiezan a hablar, pum, quedan, ¿verdad? Entonces Pablo se quedó allí, eran 12 las personas en ese momento, pero se quedó allí 3 meses. Él se quedó allí 3 meses. Entonces muchos endurecieron su corazón, algunos no creyeron, la multitud estaba para allá y para acá. Entonces Pablo, ¿sabes qué? Agarró a las personas y le dijo, ok, vénganse para acá, los separó, y mientras que él predicaba y hablaba en la escuela, uno de los que se llamaba Tirano, entonces con él discutía, había discusiones, había división, ¿verdad? Porque el enemigo siempre trae división, porque divide y conquista, ¿verdad? Es la mente del enemigo, ¿verdad? La mente de Cristo no dice divide y conquista, la mente de Cristo es amar a tu prójimo, ¿verdad? Entonces... Detente ahí, espérame. Hold your thought. Ok, hermanos, ¿escucharon eso? Es importante. Sí, hermana, sí. El enemigo, ¿qué hace? Divide
y conquista. Divide y conquista, ¿ok? Ok, no se les olvide eso. Ok, perdón, continúa. Jesús dijo, acuérdense, Pablo sabe esto y él vive lo que sabe. Un reino dividido jamás prevalecerá. El enemigo sabe las tácticas de guerra porque él sabe quién es el Señor de la guerra, que es el Dios de los ejércitos. Y él es el único que peleó en contra de nuestro Dios. Nosotros tenemos que entender que esto no es un juego. Esto no es una historieta. El enemigo sabe la Biblia mejor que nosotros, hermano, porque él estuvo en el cielo. Nosotros ni siquiera hemos visto a Dios. Ni siquiera lo hemos visto. Él sí, hermanos. Y tenemos que entender dónde estamos posicionados. Tenemos que entender que este es un relato. Yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿qué relatos tienen ustedes? ¿Qué relatos tienen ustedes, hermanos? Continúo diciendo esto, lo digo por esto, hermanos. Ahí continuó él como 2 años, hermanos. ¿Okay? Él continuó ahí 2 años, ¿verdad? Haciendo milagros. Hacía Dios hacía los milagros por medio de ese vaso que él usó, que es Pablo. Y la gente miraba estos milagros extraordinarios por la mano de Pablo, ¿verdad? Porque era el Espíritu Santo que estaba hospedado en ese cuerpo, ¿verdad? Entonces, que de tal manera iban con Pablo, le llevaban enfermos, préstame tu paño, préstame tu playera, tu túnica, y iban corriendo y se la ponían enfrente. ¿Por qué, hermano? Porque él estaba ungido, ¿verdad? Su ropa misma estaba empapada de ese amor, de ese anhelo, de ese corazón, de esa lealtad a Dios. Estaba empapada, hermanos. Estaba empapada de eso que es lo que hacían, ¿verdad? No sé cómo lo tomaba Pablo. Imagino que la gente literalmente se limpiaba el sudor y le quitaban el paño, no sé. O sea, ellos corrían con los paños y iban a ponérselo a las personas, ¿verdad? Entonces, de tanto alboroto que se escuchó de lo que estaba pasando, había personas, así como hay cristianos, ¿verdad?, que miran a otros cristianos en la tele y quieren copiar y hacer cosas, ¿verdad? O hay charlatanes que quieren, que se van a copiar, ¿verdad? Está hablando de charlatanes, está hablando de gente que no era convertida. Sí, ellos se volvieron locos al ver esto, porque esta es una sociedad donde adoraban a la estatua de Diana. Entonces, cuando ellos miraron este poder extraordinario, pues ellos también se fueron, se envolvieron en esto y fueron sin saber, ¿verdad? Porque ellos no sabían muy bien. Fueron a las personas que estaban poseídas por demonios, ¿verdad? Porque todos sabemos que donde hay idolatría hay espíritus. ¿Okay? Y esos demonios van a hospedar un cuerpo de una forma u otra forma. Esos demonios van a hospedar un cuerpo, porque esos cuerpos le han abierto la puerta, ¿verdad? Entonces ellos van y le dicen, pues sal, te ordeno que salgas fuera en el nombre del Dios que Pablo habla, Jesús, ¿no? Ellos, le dio tanta risa, imagino que hasta se burlaron de ellos, le dijeron, a Jesús lo conocemos, a Pablo lo conocemos, pero ¿tú quién eres? ¿Tú qué tienes? ¿Qué poder tienes? ¿Qué has hecho? ¿Dónde está tu historia? ¿Dónde está tu tiempo? ¿Dónde está tu historial con Dios? Tú no tienes historial con Dios. Tú no tienes historial. Tú no has puesto horas de trabajo por esto. A Pablo lo conocemos, a Jesús lo conocemos, pero a ti no te conocemos. Y dice que salieron de la persona y los fueron a zarandear, que hasta encuerados corrieron como lunáticos. Desnudos corrieron, hermano. Y esto fue notorio en toda. Imagínese escuchar eso. Usted va a la Walmart y mira a 2 personas corriendo locas, atónicas, dando marometas. Claro que se va a comentar, hasta van a grabarlo en YouTube y va a salir, hasta va a tener más likes, ¿verdad? Entonces esto dice que esto fue notorio en todos los que habitaban en Efesos, ¿verdad? Y así judíos como griegos, y tuvieron temor de ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de sus precios, hallaron que era 50,000 piezas de plata.
Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Así, hermanos, ¿ok? Las personas mismas estaban siendo llenas de esa convicción, como diciendo, este es el Dios verdadero, lo que estoy haciendo está mal. La misma convicción que el Espíritu traía para que ellos vinieran a arrepentirse con todo el corazón, venían ellos mismos y tiraban todo lo quemaban. Ellos ponían en práctica su perdón. Muchas gentes hoy en día piden perdón, pero no se arrepienten. Y dicen, Jesús me acepta como soy. No, sí, Jesús te acepta como eres, pero Él demanda un cambio. Él demanda un cambio. ¿Qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes en tu mente? ¿Qué ves en tu celular? ¿Qué es lo que tienes? Tú tienes que, de tu propia voluntad, sacar y decir, Padre Santo, aquí te entrego todo. Te entrego la mentira, la codicia, la vanidad. Padre Santo, yo no quiero vivir así. Aquí pongo todo esto y lo quemo. Entonces, ese es un arrepentimiento genuino. Ese es un arrepentimiento del cual Jesús y el Espíritu Santo, ellos hospedarán un cuerpo así. Ese es el cuerpo que ellos hospedarán, no hospedarán un charlatán. Entonces, basado en estas cosas, ¿verdad? Pablo pues se retiró, ¿verdad? Dice que Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. O él estaba ya en su espíritu viendo el propósito por el cual fue creado. Él ya estaba en el espíritu diciendo, me es necesario ir a Jerusalén, y de allí, a Macedonia, y pasar un tiempo, él estaría en Roma. Entonces, por el camino se hizo este disturbio, ¿verdad? Acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, él no estaba haciendo dinero, porque me imagino que él estaba mandando a Asia, a Éfeso, así como la iglesia romana católica, que ellos mandan desde Roma todas sus imágenes, la forma en que un templo es construido. Entonces ellos te piden dinero para sacar a tu pariente del purgatorio. Es lo mismo, hermanos, es la mitología griega, es la mitología romana. Todavía sigue lo mismo, no ha cambiado. Es la mitología romana, hermanos. Entonces Diana, es considerada una mujer virgen, ¿verdad? Una mujer virgen, entonces es mitología romana, ¿verdad? Ahora en día la conocemos como la Virgen María, pero eso es otra cosa. Entonces, este platero empezó alboroto y dice, ¿sabes qué? Pues no me está cuadrando las cuentas, porque en toda Asia, en toda Éfeso, Pablo, con su poder ha manifestado, ya no viene la gente a mí, ya no están creyendo en esto, no estoy haciendo dinero, no estoy haciendo ganancia. Empezaron a mirar lo que él estaba haciendo en toda Asia y en todo Éfeso. Entonces, ellos fueron y abortaron todo esto, pero en el 37, voy a recorrer la historia hasta abajo. En el 37 ellos trajeron todo este alboroto, ¿verdad? Pero hermanos, dice, ¿por qué habéis traído a estos hombres sin sacrilegios ni blasfemias de vuestra diosa? Cuando llegaron a lo mero bueno, ahí con el cónsul, él les dijo, ¿por qué los traes? ¿Por qué andas con este alboroto y quieres hacer esto y con esto cuando ellos no han blasfemado a nuestra diosa? Ellos no han hecho nada. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque Pablo no tenía que decir nada de ellos. Él estaba caminando en poder, hermanos. Él estaba haciendo lo que Dios lo llamó a hacer, sin discusiones, sin ponerse a discutir, mi debate es mejor que el tuyo, no, mi Dios es mejor que el tuyo. Él no hacía nada de eso, hermanos. Él no hacía nada de eso. Él solamente estaba haciendo lo que Dios lo llamó a hacer. En el nombre de Jesús, impartiendo manos sobre los que creían, bautizándolos, levantando enfermos, curando enfermos, sanando los enfermos, echando fuera demonios. Entonces, hermanos, ese es nuestro llamado. Dice la palabra de Dios, que vayamos, ¿verdad? Que le hablemos a todos del Evangelio, que pongamos nuestras manos por los enfermos, por los endemoniados, y en el nombre de Jesús sanarán, ¿verdad? Amén. Entonces, eso es básicamente la historieta que leímos ahora, hermanos. Amén. Amén, gloria a Dios, hermano William. Amén, gloria a Dios. Amén. Qué hermoso, ¿verdad, hermanos? Esa palabra del Señor, qué claro está, hermanos, aquí, que como, yo no sé, yo me gozo, hermano, porque yo estoy aprendiendo mucho, hermanos, de ustedes. Estoy aprendiendo de la palabra.
Así es, hermanos. Entonces, sí, hermanos, estamos aprendiendo todos el uno del otro. Aprender del hermano William. Mire, hermana, Sí, estamos mire, hermana. aprendiendo. Yo le digo, toda la gloria es de Dios, hermana. Pero yo le digo, yo sé que el enemigo conoce a mi hermana Rocío. Yo sé que los demonios reconocen a mi hermano a James Beasley, a Daniel Beasley. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando ellos vinieron a mi vida, yo estaba en un momento donde el enemigo, el infierno, tenía las cadenas atadas a mí. Yo estaba hacia un camino directo al infierno, ¿verdad? Pero cuando yo miré el testimonio de ellos y lo bueno de Dios venir a mi vida, hermanos, yo le di mi vida a Jesús como un niño y corrí y he estado corriendo con esto, hermanos. Entonces, todo lo que ha pasado en mi vida, hermanos, todo lo que yo he estado viviendo, es evidente que Dios y los milagros existen, porque lo puedes ver en mi vida. Aquí estoy y estoy haciendo lo que Dios me llamó a hacer, por lo que fui creado. Entonces, el día de mañana que las personas sigan viendo, ¿qué va a pasar en esas iglesias católicas cuando las personas ya no se congreguen, hermanos? Por el testimonio de mi vida. ¿Qué va a pasar cuando las personas ya no estén comprando rosarios, estatuas? ¿Qué va a pasar, hermano? ¿Cómo voy a reaccionar yo? Entonces, yo quiero llegar al cielo y mirar a Pablo y decirle, yo también tengo un testimonio. Yo también tengo un testimonio, Pablo. Y no llegar al cielo y poner mi cabeza abajo porque apenas llegué. No. Yo quiero llegar y caminar y decirle, Jesús, yo tengo un testimonio, Jesús. Yo también traje a las personas a ti y yo sufrí por ti. Gracias, Jesús, por esta vida y gracias por dejarme impartir un poquito con mis hermanos de Tehachapi, mi hermana Rocío, mi hermano Abel, mi hermano Betty, todos, Padre, gracias por esa oportunidad de que pude conocerlos en este cuerpo. Porque, ¿sabe, hermanos? Lo que me llamó la atención de este versículo es que ellos gritaron por 2 horas. Sí. Por 2 horas gritaron lo mismo. Nosotros apenas podemos con 1 hora, hermanos, y ellos gritaron 2 horas. 2 horas gritaron, hermano. ¿Dónde está nuestro amor al Dios viviente? Al Dios viviente, hermanos. Amén. Amén, hermanos, amén. Hermanos, esto, hermano, que nuestro hermano Williams comparte, hermanos, esto es para todos. No solamente para el hermano Williams. El Señor Jesucristo, el Espíritu de Dios, amén. es el mismo. Amén. Es el mismo. Amén, hermano Abel, hermana Betty, hermana Enudina, hermano Jesús, hermana Cande, es para todos y cada uno de nosotros, hermanos. Es solamente que creamos su palabra, hermanos, que nos empapemos de su palabra, que le creamos y que haya una entrega total, hermanos, 100%. Amén. Para que el Señor nos use, que el tiempo que nos quede aquí de vida, hermanos, en esta tierra, que corramos esa carrera, hermanos, totalmente sueltos, que soltemos todo lo que nos ¿cómo se dice? Toda carga, hermanos, todo lo que nos asedia, ¿verdad? Lo que nos quiere jalar, lo que nos quiere detener, hermanos, de correr esa carrera, amén, de la fe. Entonces, hermanos, no sé si alguien quiera comentar algo más. Yo tengo algo más que decir, pero quiero darle la palabra a alguien más. ¿Usted, hermana? Pues es muy... Hermana Betty, hermano Abel, no sé si quieran decir algo ustedes. No, está bien, hermano pastor, está bien. Todo es válido, hermano. Hay que compartir. Estamos tratando de comprender más a nuestro hermano Pablo y lo que pasó para que miramos y entendamos lo que debemos estar viviendo, porque cada uno de nosotros debemos tener estas historias. Cada uno de nosotros como cristianos se nos demanda tener un testimonio, ¿verdad? Sí. Pero no tenemos que... Si Pablo se fija allí, Pablo no discutió, no blasfemó, no se puso a discutir que su Dios era mejor que ellos. Él solo puso las manos a la obra, hermanos. Entonces, ¿cómo esperemos que nuestras familias levanten una cruz que no conocen nada sobre ella? ¿Cómo esperamos que nuestras familias levanten esa cruz que no miran que nosotros lo estamos cargando? Entonces nosotros tenemos que cargar esa cruz, hermanos, para que ellos lo miren, hermano, y miren el poder, porque esto se trata de poder, no de palabrería, hermanos. Amén. Amén. Entonces, vamos a leer, dice que donde ¿verdad? Empezaron a alborotar, ¿verdad? Al
propósito, ¿verdad? Con lo que está pasando ahorita, las protestas que están habiendo, ¿verdad? En todas las ciudades, en muchos estados, ¿verdad? Del país, ¿verdad? Ahora, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, comenten si ustedes quieren, si saben, pero todas estas protestas que están organizando, hermanos, estas protestas son organizadas, hermanos, ¿ok? Estas protestas no son tanto por ese hombre que mataron, hermanos, esto es algo que ha sido hecho a propósito, ¿ok? Sí, esto está hecho a propósito, y están diciendo que es este hombre multimillonario Soros, se llama Soros. Él es el que está organizando y él paga a la gente para que organice las protestas y destruyan, hermanos, porque él trae grupos, ¿ok? Que van a todos los estados y a las ciudades. Ahora ya los mandó a Tehachapi, ¿ok? Y estas personas vienen de otro estado porque les están pagando para que alboroten y para que destruyan, hermanos, ¿ok? Esto está haciendo a propósito, y esto es campaña para hacer quedar mal al presidente y para quitar el enfoque de las cosas que están haciendo en Washington, de muchas cosas que están sacando a la luz, ¿ok? En una de las protestas en Indianápolis encontraron un papel, hermanos, un papel, ¿ok? Donde están diciéndoles, es un contrato que las personas hacen y les están pagando, hermanos. Les están pagando para que hagan esas protestas, hermanos. Pero hay también mucha gente inocente que realmente ni entiende lo que está pasando. Fíjese, como está aquí, ¿ok? Déjenme ver, ¿dónde está eso? ¿Dónde está eso? No, espérenme. Se me quedó. Dice que la gente estaba confundida. El 29. El 29. Versículo 29. ¿Qué dice, hermano Abel? Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y Aristarte. Ok, el 31. Compañero de Pablo. El 32. El 32 dice: uno pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se había reunido. Ahí está, fíjense. Eso es lo que está pasando ahorita. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y esto está pasando ahorita, hermanos, en diferentes ciudades. Esto está organizado, hermanos, ¿ok? Imagínense, hermanos, ¿qué tiene que ver la muerte de este hombre, hermano, con que las estén entrando a los negocios y destruyendo, hermanos? ¿Qué tiene que ver eso? Nada. No tiene que ver absolutamente nada, hermanos. Entonces nosotros, nada. Eso es lo más triste, ¿no? Es lo más triste que estas personas apenas agarraron sus negocios para abrirlos de tanto tiempo de COVID-19 y te das cuenta. Yo miro eso y yo no iba a hablar sobre esto, ¿verdad? Porque yo estaba nomás mirando cómo está la cosa, pero te das cuenta que... Pero es bueno hablar de esto, es bueno hablar. Te das cuenta que lo que hace un ser humano se reduce a un berrinche de un niño, ¿verdad? Para la atención, a destruir, y qué pésimo ejemplo como seres humanos, de que yo duelo por estas personas, estos negociantes, estas personas que van al mercado, que apenas les abrieron sus negocios, apenas recibieron y todo lo que está pasando. Es triste que tan bajo llega la ética del ser humano en estos momentos, ¿verdad? Cuando pudieron haber hecho algo
que dejar un mensaje, una voz hacia la vida de este muchacho, porque empezó por la vida de él, pero ahora lo han usado con otra maquinaria que ha tomado, como dice la escritura, que ya la gente, unos dicen otro y otros dicen otro, pero nada de eso está bien, porque hubieran tomado la iniciativa de hacer algo organizado que dé una voz y no hacer violencia, ¿verdad? No hacer violencia, porque eso está muy mal. Y yo entiendo que hay personas que han arrestado, que si están en la cárcel, que han sido arrestadas. Y yo digo esto: lo que siembras cosechas. Y estas personas van a recibir sentencias fuertes, hermanos, porque pegarle a una persona automáticamente te da 3 años. Automáticamente te da 3 años cuando tú le pegas a alguien, ¿verdad? Ahora, atento de homicidio, quemar, destruir, linchar en las calles, así, esos son crímenes federales. Ya estamos hablando de un crimen federal, ¿verdad? Un crimen racismo. Entonces, cuando pase el primer año, el segundo año, el tercer año en esa cárcel, se van a dar cuenta que las personas están hablando que no hay racismo, ¿verdad, hermanos? Pero cuando lleguen a esa cárcel se van a dar cuenta qué tan racista es la cárcel, porque en la cárcel funciona por racismo. Cada quien está con su raza. Hay más racismo en la cárcel que lo que hay afuera. Entonces, cuando estas personas lleguen a esa cárcel, se van a dar cuenta que lo que sembraron están cosechando y lo van a cosechar, hermanos. Y cada uno de esos días que ellos pasen, nunca más lo van a obtener de vuelta. Es tiempo perdido. ¿Por qué? Porque van a cosechar lo que sembraron, hermano, y eso no está bien. Porque no está bien, hermanos. Y yo no estoy de acuerdo con estas personas y pienso que está muy mal. Sí. Pero vamos a orar por esto hoy. En este día vamos a echar esos demonios fuera de Tehachapi. Sí, hermanos, sí es cierto. Entonces, hermanos, esto solamente no es nada más que, hermanos, son principados y potestades. Amén. Se corta. Se corta. Está reconectando. Dijo que Dios dice que el enemigo no vino sino para matar, para robar y para destruir. Amén. Cortar, matar, destruir. Yep. Hurtar, matar y destruir, hermano. Eso es el enemigo, eso es lo que el enemigo hace. Entonces, hermanos, vamos a orar nosotros en contra de eso, ¿verdad? Y es importante que estemos informados, hermanos, que no creamos todo lo que pasa en los medios de comunicación, en la televisión, en las noticias, hermanos. Es importante que nosotros entendamos que nuestra lucha, hermanos, no es contra carne ni sangre. Sí, nuestra lucha es contra principados, contra potestades en las regiones celestes, hermanos. Amén. Amén. Hermana Nedina.